Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido. Debo excusar a mi hija Kirsis Mejía, que no está con nosotros en De Padre a Hija, sino que va a estar mañana, muy probablemente, porque Gabriel Alejandro, su hijo mayor, ha estado con dificultades de salud y ella hoy ha tenido que manejarse con todas las analíticas y con bajarle la fiebre y cosas de esas. Y con ruego nosotros de que Gabriel mejore de salud lo más pronto posible. Y Kirsi se reintegraría mañana al programa de Padre a Hija. Hoy yo quisiera con ustedes, queridos amigos y amigas, en esta serie de reflexiones que estamos produciendo relacionado con la situación de la economía dominicana, de la situación social y de las perspectivas de la economía dominicana vista a partir de la crisis generada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que yo digo que la guerra mayor es entre Rusia y Occidente y que Ucrania es el teatro de la guerra. Yo creo que nosotros, a pesar de la difícil situación mundial, matizada por incremento de precios, como el petróleo que amaneció hoy a $107 el barril, el trigo que tiene un incremento al día de hoy de 2.20%, la soya 1.68%, la avena 1.22%, el algodón 1.81%. Los fletes, el barril ha aumentado desde el año 2021 un 56% y los fletes han aumentado un 470%. La inflación en la República Dominicana, la inflación interanual, está situada en 9.5%, al doble de la meta del Banco Central, que es 4 más 1%. A pesar de eso, la economía dominicana está todavía señalada a crecer un 5%, es decir, alrededor de su potencial. Y nuestro problema será también de desajuste presupuestario, porque los subsidios que ha tenido que aplicar el gobierno, por un lado, y por otro lado, los subsidios directos a través de lo social y los subsidios a los combustibles, han producido un desajuste presupuestario y por consiguiente un déficit fiscal mucho mayor al estipulado para este año, que era alrededor del 3%. El déficit debe estar mucho más del doble a fin de año si la situación se mantiene igual. La inflación, como ustedes saben, afecta artículos básicos de consumo de los sectores de menor ingreso del país, es decir, de la canasta básica, de los quintiles primarios del país, de los consumidores y también de la clase media. A mí me parece, y lo quisiera yo señalar ahora, que lo que estamos viendo en la República Dominicana, más peligroso es lo que no se hace que lo que se puede hacer. Más peligroso es lo que no estamos haciendo que lo que podamos hacer. Si hay un economista que se llama Andrés Velasco, posiblemente una de las mentes más amuebladas de América Latina en materia de economía, doctor en economía de la Universidad de Columbia, pero fue ministro de Hacienda del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el primer gobierno de Michelle Bachelet, todo el tiempo.
y recibió aplauso. La economía de Chile se mantuvo bastante estable por una medida también fundamental que era adoptó desde el Ministerio de Hacienda, que fue ahorrar recursos derivados del incremento del precio del cobre. Y eso motivó que se tuviera recursos para cuando bajó el cobre, para equilibrar el presupuesto y equilibrar las finanzas del país. Andrés Velasco ahora es un consultor en el Reino Unido y él ha dicho lo leímos en el diario El País, algunas reflexiones que a mí me parece prudente llevarlas a ustedes. Él señala, entre una cosa que es verdad, que nosotros en América Latina creemos que la crisis o la situación económica que atravesamos en un momento determinado es única en el mundo, que nada más ocurre en el país y que las soluciones tienen que ser endémicas, tienen que ser del país y no hay más nada que hacer, por un lado. Cuando la verdad es que lo que ocurre aquí se replica, se repite o ya ha sido historia en otros países de la región. Nosotros no descubrimos el agua tibia, ni mucho menos. Eso es muy importante para que las autoridades, el presidente, su gabinete económico, no traten de inventar nada, sino de ver las experiencias de otros países y lo bueno que puedan tener, ver si lo podemos aplicar aquí, y lo malo no aplicarlo. Y segundo, es verdad que hay decisiones que se toman de conformidad con todo el espectro nacional, de cómo somos nosotros, etc. De hecho, este economista, Andrés Velasco, lo dice, y yo le voy a decir más adelante esa reflexión. Él ha señalado, yo quisiera establecer esto, en el populismo en América Latina, dice, ya ha derivado a muchas formas de populismo. Hay de izquierda, hay de derecha. Hay populistas que dicen que son populistas, pero actúan como liberales. Y puso el ejemplo de Evo Morales, que una de las cosas que tiene un gobierno cuando es muy populista, es decir, que toman decisiones lejos de la lógica, del razonamiento lógico, de la reflexión lógica, de la realidad objetiva de la economía, de las perspectivas que se puedan visualizar de la economía, sino que actúa para crear efecto en un momento determinado. Él señala que hay varios tipos de populismo, por ejemplo, con el de Evo Morales, que descalificaba a sus contrincantes por decirle que eran de las élites, pero él aplicaba políticas de las élites, con mucho cuidado, con mucha mesura. Hay otros regímenes populistas que le importa un bledo el presupuesto, la fiscalidad, y comienzan a hacer lo que quieren hacer sin importarles si generan endeudamiento, sin importarles si generan déficit fiscal, si hay desajuste en las políticas presupuestarias, si hay desajuste monetario, no importa un bledo, y por ahí se van hasta que crean una crisis. Eso se le atribuye a gobiernos populistas de izquierda y de derecha. De izquierda, lamentablemente, es el gobierno de Venezuela, del señor Maduro. De derecha, típicamente el de Bolsonaro, posiblemente el ejemplo más craso de un populismo alocado, furibundo, como es el populismo de derecha de Brasil y el populismo de izquierda de Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de todos esos desórdenes que se generan en la aplicación de políticas públicas, especialmente las relacionadas con la economía. La República Dominicana tiene mucha suerte, mucha suerte. Por ejemplo, el turismo, aunque no se ha recuperado, como se ha dicho, otra cosa es vender una información que ojalá fuera cierta, pero no se ha recuperado totalmente. Sí está en vía de recuperación, que es diferente, porque tenemos un 9% menos de turismo en los primeros 3 meses de este año, de visitantes, de turistas,
que en igual periodo del 2019, que es el periodo que debemos comparar, porque el 2020 era periodo de pandemia, no se puede comparar nada, sino el 19. Pues bien, es bueno, vamos creciendo, vamos bien. La inversión extranjera directa se mantiene fluyendo en la República Dominicana por múltiples razones. Bueno, eso nos ayuda, somos una economía resiliente, se ha dicho, vamos a crecer 5%, casi poco, mucho, 1,5 puntos más que el crecimiento que se proyecta para América Latina, que por cierto, debo corregir a los periódicos de hoy, no quiere decir que América Latina, el Fondo Monetario Internacional aumentó su nivel de crecimiento, su perspectiva de crecimiento, no. Por el contrario, bajó en 0,8% la perspectiva de crecimiento para este año y de 0,8 y de 1,60 para el 2000. Aquí mi nota me luce disparatosa. Para el año siguiente, para el 2023. El crecimiento en el mundo de la economía, el crecimiento de la economía global está señalado por el Fondo Monetario Internacional en 3,6%. 3,6%. América Latina va a crecer 2,5% para los 2 años de inflación, 2 años, con una inflación de 5,7% en los países desarrollados. América Latina va a crecer 2,5% para los 2 años. La inflación global en el mundo sería de 5,7% para los países desarrollados y de 8,7% para los países emergentes, entre los que figuran los de América Latina y la República Dominicana. De hecho, nuestra inflación interanual es de 9,2%. ¿Qué ha pedido el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? Y aquí vamos con las medidas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esperamos que nos aplaste el sector externo, como la situación de la que yo le he dicho, no hay ningún analista, ningún funcionario de ninguna de las grandes metrópolis que haya expresado optimismo sobre el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. No lo hay. Por el contrario, en el día de hoy, los rusos están reagrupando su ejército para tomar el control total, que sería una matanza también muy grande, de la ciudad de Mariupol, porque el mando central, el presidente de Ucrania, ha dicho que ha negado a los soldados que se rindan a los rusos y van a pelear hasta el final, lo cual indica que ahí habrá una situación difícil, porque los rusos tienen casi el control militar de esa región. Y el propio Pentágono ha señalado que el ejército se está reagrupando para tomar el control de esa ciudad, que es básica para poder mantener la defensa de la zona de las repúblicas separatistas controladas por Rusia. Entonces no hay posibilidad. Si no hay posibilidad, los efectos, como le dije ayer, de ese conflicto, que tiene la parte más global, la más cruenta, es el teatro de la guerra, destrucción, muerte de un país que no merecía que se fuera agredido y destruido como ha sido Ucrania, porque ese pleito no es de Ucrania. No se trata de decir aquí, yo creo que una periodista de CNN lo hizo muy bien, renunció porque la quieren obligar a decir mentiras. No se trata de decir simplemente Rusia está destruyendo a Ucrania, como al efecto así es. También hay que decir la causa, no porque justificar que Rusia destruya a Ucrania, de ninguna manera, de eso no hablamos. Lo que queremos decir es que Ucrania no es la culpable de ese conflicto. Es un conflicto de otra naturaleza global que involucra a 10 repúblicas, antiguas repúblicas socialistas soviéticas, o sea, repúblicas de la antigua
URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que han pasado al control, han pasado al ámbito de Europa, pero al control de un aparato militar que se llama la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con la sigla en inglés OTAN. Rusia se siente amenazada, Putin tiene un criterio salvaje, eso es evidente, y se ha producido esto que todos nosotros deploramos. Pero Ucrania está siendo destruida no por sus propios errores o virtudes, sino por una situación que no entraña a su liderazgo ni a su país. Es más, Ucrania no puede decidir la guerra a pesar de que es la que está sufriendo las terribles consecuencias de ese conflicto militar. No lo puede decidir, lo va a decidir Washington y lo va a decidir Ginebra, la capital política de Europa, y Washington y el Pentágono, la capital política, el liderazgo político y militar de los Estados Unidos. Entonces, partamos de eso, vamos a partir del criterio, y yo lo invito a ustedes a que busquen, tenemos la suerte de tener toda la información de la humanidad a estilo de un ponchazo en el celular o en el computador. Que ustedes busquen un solo analista a nivel mundial o una sola figura política o militar a nivel mundial que diga que está próximo el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. No lo hay. Los bancos, que son los que manejan, bancos internacionales, que manejan las inversiones, el movimiento de los capitales en el mundo, no se atreven a hablar de nada cercano a la solución del tema de Ucrania. Y este ciudadano que le dirige la palabra en este momento quisiera que fuera mañana, y si es posible hoy, y si no ayer, que se termine esta guerra. Pero no puedo yo decir eso porque no lo dicen en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo dicen eso. Ni lo dicen los chinos, ni lo dicen los propios rusos, ni los ucranianos, ni los europeos, ni los americanos, ni los árabes, ni el Vaticano, ni nadie ha dicho, ni menos los inversionistas, los grandes inversionistas que movilizan los torrentes de capitales en el mundo. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que pensar en la República Dominicana, y yo lo traigo a la reflexión de Andrés Velasco, porque él habla de los distintos populismos. Y no habla del populismo como una expresión del desorden solamente, sino lo define como la aplicación de políticas que solamente buscan efectos sin importar las consecuencias que puedan producir eso. Y además se muestra partidario del liberalismo, no del nuevo liberalismo, sino de las decisiones pensadas, de las decisiones bien planificadas, eso que él habla. Entonces él dice que ¿por qué ha fracasado también el liberalismo? Bueno, ha fracasado, dice él, porque, y yo lo quiero traducirlo en su propio español, porque no ha tratado, han sido muy esquemáticos, vamos a decirlo, los liberales, no los neoliberales, los que aplican políticas basadas en hechos concretos, en perspectivas entendibles, etcétera. No han entendido los valores de un país, y él dice así, pero yo creo que él se refiere a que esas políticas no han garantizado redistribución del ingreso, como no pasó en Chile, país donde él lo pone como un ejemplo, como no pasó en Ecuador, como no pasó en El Salvador, como no pasó en Bolivia en su momento, a pesar de grandes riquezas, a pesar de todo, porque los gobiernos o marcharon hacia un neoliberalismo extremista basado en una expresión de inequidad en la aplicación de políticas económicas, o simplemente fueron populistas insensatos y aplicaron políticas de efectos sociales que terminaron destruyendo la economía.
¿Qué hacemos nosotros que tenemos una economía todavía resiliente? Yo ayer le dije a ustedes que el destino dominicano, a mi modo de ver, muy humilde modo de ver, estaba en el destino de un liderazgo político integrado por 4 personas. Los 4 expresidentes de la República son los líderes del país. Los otros son dirigentes. Y esos líderes dominan y controlan el aparato político de la nación, partidario político. Luego está un liderazgo innominado, pero un liderazgo de primer orden, que es el liderazgo empresarial. No hay un líder empresarial capaz de decir, por aquí es que nos vamos. No, hay unas fuerzas a veces disímiles, a veces contradictorias, a veces confluyentes, que determinan el curso de la propia república, que es el empresariado. Yo quiero señalarle que el Fondo Monetario Internacional ha sugerido en el informe ahora el nuevo informe que alimenta su informe desde el mes de enero, ha recomendado a los gobiernos incrementar la fiscalidad a las empresas que han tenido una mayor rentabilidad desde la pandemia hasta ahora. Eso ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Recomienda calibren el ritmo de consolidación fiscal, subir impuestos a empresas con ganancias excesivas. ¿Lo aceptará el empresariado de que el gobierno pueda subsanar el elevado costo que significa exonerarle a esas propias empresas el precio del petróleo? El incremento del precio del petróleo, exonerarlo a través con incremento de partidas del propio presupuesto, a través de endeudamiento, a través de desajustes presupuestarios, y por otro lado también los subsidios que se otorgan a familias que quedan a merced de la crisis, de familias de menores ingresos, que se incrementa la pobreza en la República Dominicana y en toda América Latina. ¿Aceptarán? Porque hasta ahora lo que se ha producido es, a través del programa de alianza pública o privada, la falsa premisa de que estamos generando empleo. Y lo que estamos generando es excesiva ganancia, lo que el Fondo Monetario Internacional llama como ganancias excesivas. Perspectivas, en el caso de los planes que hay, de ganancias excesivas. No necesariamente que por vía del empleo se establezca una redistribución equitativa del ingreso público, incluso poniendo el Estado todos sus bienes inmobiliarios, que son el país, sus minas, sus playas, sus puertos, sus autopistas, poniéndola al servicio del gran capital, no garantiza que aquí se pueda producir un nivel de equidad que reduzca la pobreza. Nos dicen matemáticamente, miren, se van a crear, si yo cuántos miles de empleos en tal y cual cosa. No dicen que va a ser en 10 años, no dicen que van a ser, da la impresión de que mañana mismo. Y resulta que lo que viene es a producir mayores niveles de desigualdades por una razón muy clara, como la ha señalado el Fondo Monetario Internacional en este momento. Porque no calibramos el ritmo de consolidación fiscal, es decir, usted se va a hacer de mucho dinero, pero usted quiere exoneraciones, exenciones. Las grandes empresas quieren que le exoneren los combustibles, que le exoneren la maquinaria, que le exoneren los impuestos aduanales, que le exoneren los impuestos sobre los ingresos fiscales de la empresa y de sus ejecutivos. Así no. Entonces, ¿qué dice el fondo? La manera de nosotros poder sobrellevar esta situación es calibrar el ritmo de consolidación fiscal. Es decir, yo necesito tener dinero en el Estado para suplir los gastos extraordinarios que estoy teniendo y reducir el déficit fiscal. Entonces, ¿cómo lo tengo? Subir impuestos a las empresas con ganancias excesivas, dice el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, que ustedes entiendan eso. Miren una expresión de este economista que fue ministro de Hacienda de Chile,
Andrea Velasco. Dicen que es una de las mentes más brillantes de América Latina en materia de ciencias económicas. Dice él, y me quedan unos minutos en este curso, la política, en vez de ser un diálogo acerca de las mejores soluciones para problemas compartidos, pasa a ser una lucha de titanes entre los supuestos buenos y malos, en que se le quita legitimidad al adversario, se destruye el pluralismo y más temprano que tarde se debilitan también las instituciones democráticas. Esto me pareció una reflexión importante, porque ¿qué hacemos aquí? Que para el gobierno no hay oposición. De hecho, el vocero del gobierno, nuestro buen amigo Homero Figueroa, llegó a decir que la Constitución de la República se va a modificar con o sin la oposición. Descartado. Y por un lado, es decir, descartar el adversario es como la acción fundamental que debe tener un gobierno. Y descartar la posibilidad de que el gobierno pueda resolver algo es la actitud fundamental que tiene la oposición. Por tanto, lo que tenemos es un diálogo de sordos, uno a la espera de que las cosas salgan bien, que es el gobierno, y otro a la espera de que las cosas salgan mal, que es la oposición. Al final, perdemos todos. Siempre le he contado el tema, la sátira de Proceso por la sombra de un burro, que a causa de una irracionalidad termina un pueblo bajo las llamas, fuego, y al final los habitantes de ese pueblo culpan al burro. Por eso se llama Proceso por la sombra de un burro. ¿Qué fue? Un asnero le alquiló el burro a un dentista que tenía que sacarle la muela del juicio a un paciente fuera del pueblo donde se trataba, y tenía que cruzar el desierto. Le alquiló al arnero el burro, pero como esos alquileres, el arnero va a pie caminando al lado del dentista que va cabalgando en el burro. Tanto cruzaron, tanto sola había, que el dentista le pidió al arnero: vamos a detenernos aquí para descansar a la sombra que proyecta el burro. Y el arnero le dijo: no señor, yo a usted nada más le alquilé el burro, no le alquilé la sombra. Y el dentista le dijo: no, un momentito, si usted me alquiló el burro, yo también puedo disfrutar de la sombra que proyecta el burro. Pero no, señor, se devolvieron con el juez. El dentista le dijo: señor juez, ¿no es verdad que si yo alquilo un burro tengo derecho a disfrutar de su sombra? El juez le dijo: muy cierto. Pero el arnero le dijo al juez: señor juez, ¿no es verdad que no es verdad que una cosa es el burro y otra cosa es la sombra? Y no tuvo más remedio el juez que decirle: también es verdad. Por tanto, no se llegó a ningún acuerdo. Se formaron dos partidos: el partido de los burros, que era el partido de la gente del pueblo y del arnero, y el partido de la sombra, que era el partido de los pudientes, del dentista. Terminaron quemándose los dos y quemando al pueblo. Y el burro, que sobrevivió al incendio, camina por el centro del pueblo. La gente entonces lo culpa de eso y acude a lincharlo. Y por primera vez habló un burro. Fue cuando ese animal dijo: señoras y señores, yo quiero que ustedes contesten esta pregunta, pero antes reflexionen muy bien. ¿He sido yo realmente el burro de esta historia? Cuando se producen las situaciones por las que está viviendo la República Dominicana, hay que preguntarse quién es el burro de la historia. Y hay que pedir a Dios que, a consecuencia de irracionalidades, no se produzcan hechos en la República Dominicana que después todos vamos a tener que perseguir al burro y culpar al burro de nuestras propias desgracias. A quien le sirve el pantalón, que se lo ponga. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato.
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha atractivas tasas, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En esta Semana Santa, todos los corazones apuntan a nuestro Señor Jesús y su proeza de vencer a la muerte para redimir a sus hijos. Sabemos que el confinamiento y las restricciones que se implementaron en el mundo por motivo de la pandemia en los últimos 2 años han despertado aún más nuestros deseos de salir a compartir con nuestros familiares. En ese sentido, y ahora que estamos regresando a la normalidad, invitamos al pueblo dominicano a pasar la Semana Santa en meditación y unidad y a que cualquier actividad de recreación la puedan realizar con comedimiento. Desde la Cámara de Diputados, les exhortamos a mantener la cordura y evitar los excesos, de manera que el Domingo de Resurrección podamos celebrar en familia esa fecha que da sentido a la fe cristiana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Amigos, gracias por el quedarse con nosotros, gracias a los que se unen a nosotros en este momento, muy amable de ustedes. Estamos a través de Teleradio América para todo el mundo. Miren, hoy ocurre una noticia graciosa. Juan Manuel Méndez, que es el director del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia,
La prensa hoy, principalmente en las redes sociales, anunciaron que él había renunciado, que ya estaba cansado, que tras 17 años. Pues él acaba de decir que él no ha renunciado a nada, que él hay que votarlo, porque él va a seguir defendiendo al pueblo y protegiendo al pueblo dominicano como encargado de esa comisión de operaciones de emergencia. Muy bien que se quede. Yo pensé que incluso tenía en comentarios a señalarlo que la gente tiene derecho a descansar, pero si quiere seguir trabajando y lo está haciendo bien, pues que lo haga, que está bien, no hay problema. Y eso a veces se extravía, la verdad. No se sabe quién dijo que él había renunciado, pero no, él dice que hay que votarlo. Para que el presidente no le tome la palabra, porque es un funcionario muy dedicado. Claro, terminó ahora, todavía hay aguacero y hay muchas provincias, estamos bajo lluvia, hay provincias que están en verdes y amarillo en términos de peligro de desbordamientos de río y de cañadas. Pues cuando termine eso, que se tome sus vacaciones, coja sus 15 días por ahí, se vaya, le gusta cantar y eso, que se ponga en eso y descanse, porque el país no se va a perder, usted tiene derecho a sus vacaciones. El ministro de Salud dijo que República Dominicana y Haití se comunican, o sea, autoridades sanitarias dominicanas y autoridades sanitarias haitianas, en caso de las infecciones cutáneas que se han detectado en Haití y que ya se dice afectan en algunos lugares de la República Dominicana que se han reportado. Yo lo que veo mal, lo veo muy mal, es que se diga, no hay que alarmarse por esto. Es verdad, porque usted, clase media, y yo, y alguna gente que puede comprar un jabón medicado, si pasa algo con un jabón, se le quita. Pero usted no le puede decir eso al suroeste de la República Dominicana. Usted no le puede decir eso a los cientos y cientos y miles de dominicanos que interactúan con sus pares haitianos en los mercados transfronterizos. Porque del lado haitiano, esa es una enfermedad de los pobres. Es una enfermedad, dicen, de la higiene, pero es una enfermedad del trabajo como cerdo que tienen tantos y tantas masas de gente, de familias marginadas. Entonces no, mejor vamos a hacer una campaña de educación y vamos a decirle cómo eso se puede prever, pero repetirlo muchas veces para que la gente sepa que no puede pasarse desde las 5 de la mañana trabajando en un sitio sin tener intervalos para asearse, quitarse el virus que posiblemente pueda tener infectado. Lo tiene el pueblo de Haití, qué pena, pero nosotros no podemos tenerlo. No puede decirse, no es nada, porque no es nada del cólera, que tuvimos cólera porque en Haití se detectó cólera. No es nada cuando tenemos enfermedades fitosanitarias relacionadas con la pecuaria y con la agricultura. No, nada. Entonces, no, eso de no hay problema. Entonces dice el director del Centro de Atenciones a Enfermedades de la Piel, dice, sí, hemos recibido muchos casos, sí, se han detectado casos. Y otro funcionario dice, hay que pasar una inspección al pequeño Haití para determinar si hay presencia de esta enfermedad. Eso es lo que hay que hacer. Pues usted le dice a la gente del suroeste, a 390 kilómetros de frontera, con las partes impactantes de la frontera, las provincias impactantes, usted le va a decir, no hay problema, se van a olvidar. Y sí hay problemas, todo lo que sea un riesgo de contagio, hay problemas. Entonces no diga que no. Quisiera yo decirle, pero lo dicen y yo estoy muy irascible en estos tiempos, porque se trata de una enfermedad de los pobres. Es una enfermedad de agua y jabón, es verdad. Es una enfermedad de la gente que está involucrada con la pobreza, que trabaja en la pobreza, que la comida se la busca en la pobreza, en el intercambio de trabajo entre pobres, entre gente marginada. Eso es lo que pasa. Entonces ahí, si a usted va a minuar, pues rápidamente a la farmacia y ya usted está poniendo que si o cuánta crema
Así sí es fácil. Ahí no es tan peligroso, pero sí es peligroso para la gente que tiene que rascarse de noche, de pedazarse, y cree que mientras más se frota las uñas con su piel, cree que se va a solucionar, y lo que está haciendo es agravando su situación. Pero no me digan que eso no tiene que ver. Que por cierto, el presidente Bukele de El Salvador puso de ejemplo a la República Dominicana y Haití para decir que El Salvador tiene que buscar su propio destino sin que lo dirijan sus vecinos. Sus vecinos de El Salvador, ¿cuáles son? Honduras, Nicaragua, Costa Rica, bueno, el Centroamérica completo, incluyendo Panamá. Así que ellos tienen que resolver sus problemas. Entonces, el ejemplo que pone con nosotros y Haití es diciendo, es una línea fronteriza de naturaleza política, porque la acordaron España y Francia, de naturaleza política. Sin embargo, del lado haitiano hay mucha miseria, mucha marginalidad, y del lado dominicano, República Dominicana es ejemplo en turismo, es ejemplo de desarrollo para América Latina. Y dicen, miren, eso mismo es lo que vamos a hacer nosotros. Claro, nos gustaría trabajar también con nuestros vecinos, pero van a intentar en El Salvador resolver ellos sus propios problemas. Como dije, de esta enfermedad cutánea, rascarse con propias uñas. Puso de ejemplo. Nosotros no deberíamos tener el ejemplo de Bukele en la República Dominicana, aunque nos gustaría en el aspecto de la persecución contra la delincuencia, pero no es bueno. No es bueno eso, lo que está haciendo Bukele, aunque calladamente, aunque sea en la noche, uno diga qué bueno, pero no es bueno. Sobre todo hay razones en El Salvador, con las dos bandas principales, tienen 64.000 delincuentes afiliados. Usted entenderá que apresar a 10, 12.000 en una guerra, en un solo día mataron 64 personas, muertos por nada, salieron a matarlos. Dieron una orden por celular, mataron 64 personas en un solo día. Entonces se entiende la guerra, ¿verdad? Y guerra es guerra. Pero aquí no se puede eso, ni tampoco yo estoy pidiendo que hagan eso, ni que nos llamen de ninguna manera en esa situación. Yo quiero en este momento también señalar que los periodistas no deberíamos ser bufones de la corte. A mí, en un momento como el que está viviendo el mundo, y en nosotros en particular en América Latina, nosotros estamos viviendo como que no está pasando nada, como lo comido por lo servido. Yo pienso que es un momento de nosotros tener un poco de responsabilidad profesional. Ojalá también fuera responsabilidad política, y ojalá tuviese su adherencia ética y moral. Pero yo creo que tengo autoridad por los años en el ejercicio del periodismo, para llamar la atención sobre en lo que me incluyo yo, incurrimos nosotros los periodistas, en que a veces nos convertimos en bufones de la corte. Y a veces estamos involucrados en las patas de los caballos, con negociaciones, con cosas raras. Y yo entiendo todo, porque los errores los cometemos todos. Si eso es error, si no es error, pues bien. Sí, yo creo que la gente espera de nosotros un poco más. La gente no espera de nosotros no solo la condición de bufón de la corte, que eso lo que nos hace es que nos anula como elemento de participación en el debate público a través del suministro de informaciones adecuadas, la interpretación de hechos, de situaciones, que la gente nos diga, mira, lo que nos está explicando tiene validez. O aunque no estén de acuerdo con nosotros, les sirve para discutir el tema y auscultar aún más en búsqueda de la verdad. Esa es la parte de lo que son o somos bufones de la corte. La otra parte está mucho más peligrosa,
es el tipo de profesional que cierra fila en especie, en grupos, en cárteles de extorsión, de chantaje. De repente usted ve una campaña por este lado y dice, ¿qué es esto? ¿A quién es? Usted busca las redes sociales. Dice el economista que yo le estoy hablando, Andrés Velasco, que no es posible que en 140 o en 280 caracteres de Twitter, por ejemplo, usted pueda formular un juicio fuerte de valor. Por tanto, las redes sociales quedan en manos de lo que producen efectos. Todos nosotros podemos en una expresión, un efecto importante, o lo que producen adjetivos afrentosos, denigrantes, falsas noticias, medias verdades, o ahora yo me acuerdo de la película Matrix. Ahora hay un ejército de bots que le llaman, es decir, máquinas que se hacen pasar por gente que ustedes no se imaginan el daño que hace a la salud del país, no, además de las individualidades, a la salud del país, porque un día lo utilizan en contra de usted, pero otro día va a ser en contra mía y mañana en contra del otro, y en contra del país o de políticas que deba asumir el país. Yo quisiera poner el ejemplo que me envía un amigo televidente, y lo voy a buscar ahora, porque a mí me parece que esta última reflexión que le estoy haciendo tiene mucha validez. Lo voy a buscar porque me enseña, salió en el periódico El Nuevo Diario, me manda una nota, parece que salió en El Nuevo Diario. La diferencia, dicen que el Partido de la Liberación Dominicana en los primeros 9 meses de su gobierno empleó 42.760.824 pesos en dinero para la comunicación, dice dinero para la comunicación, y que en ese mismo periodo, los primeros 9 meses del gobierno del presidente Luis Abinader, se han invertido 789.955.615 pesos en dinero para propaganda. Lo del gobierno lo sitúan como dinero para propaganda, y lo del anterior gobierno dice dinero para la comunicación. En eso todos nosotros hemos estado, estamos y estaremos involucrados, porque para yo estar aquí tengo que tener capacidad, el programa de generar su sostenibilidad, y la sostenibilidad es con publicidad pública y privada. Lo que el gobierno puede agradecer es que uno sea responsable, no formar parte de campañas ni a favor ni en contra. Lo que el sector privado, la oposición, puede agradecer es eso mismo. Y lo que el sector privado, que a veces, muy pocas veces, pero a veces ayuda o participa del sostenimiento de programas, es también eso mismo. No puede ser otra forma. Porque, y lo digo yo que tengo experiencia en la materia, digo yo, uno puede manejar campañas de mercadeo político, campañas de publicidad y mercadeo oficial, sin necesidad de involucrar la persona física del periodista. Usted puede involucrarme a mí en una campaña, por ejemplo, si es que queremos que el sector minero participe más en el crecimiento del Producto Interno Bruto, y nosotros no, que la lucha por el medio ambiente, etcétera, y me mandan un dato y me dicen, mira, la mina de oro de San Juan de la Maguana sería, el oro de ahí sería extraído de una manera tal que no va a afectar el medio ambiente, de tal manera. Y es muy probable que yo participe en un debate de esa naturaleza si yo me precio de responsable.
Y no me dejo chantajear ni por los que están a favor del discurso verde total, ni los que están a favor de la extracción de todos los minerales del país como de lugar, sino de la racionalidad. Y yo debería tener el suficiente nivel de entendimiento de si no tengo una publicidad de tal o cual institución o empresa pública o privada, yo no decir, hay que atacar. Y cuando viene el comercial por miedo, por respeto o por lo que sea, entonces hay que defenderlo así, ¿no? Y lo digo porque los momentos que vienen son difíciles. Por ejemplo, la prensa no ha publicado que en esto, un día de esto, no sé qué día es, que el grupo de populares del Cibao quieren paralizar las 14 provincias. Yo no me callo con eso. Yo lo que no estoy de acuerdo, que es distinto. ¿Por qué? Porque tengo más de 20 años, quizá 30 años, diciendo que la izquierda delirante ha hecho siempre una gira de violencia que van, ojalá no la hagan ahora, que van desde Santiago, se van al sur de Santiago, se van a Navarrete, se van a Licey al Medio, llegan a Bonao, se van, cruzan por San Pedro de Macorís, si es posible pasan por Moca y por ahí María Ceba. Y eso es constantemente. Y yo digo que eso no es forma que eso no representa a las masas ni moviliza a nadie, porque si usted agarra en una boca calle y le tira 4 piedras a la policía y la policía le tira 4 bombazos, los que están ahí no van a salir para ningún lado y se va a paralizar todo. Lo paraliza la violencia, no lo paraliza la conciencia. Entonces, eso lo podemos discutir, pero una cosa es decir, no vamos a mencionar eso, la prensa. Y otra cosa es decir, vamos a apoyarlo porque así fuñimos al gobierno. O sea, si no se puede. Si no se puede. Y lo que le digo hoy, en un día lluvioso como el que está, es porque estoy viendo que vamos a tener que volver a esos 4 líderes. Se lo estoy diciendo hoy para que entiendan. Porque la campaña electoral va a dañar todo. La campaña electoral adelantada. Porque esa campaña electoral la van a hacer unas máquinas. Porque esa campaña electoral va a estar cimentada fundamentalmente en las redes. Y van a pelear por nosotros los bots, eso, la máquina. Una máquina diciendo que no y otra máquina diciendo que sí. Y máquina detractando al otro, no levantando lo bueno que pueda tener una propuesta electoral, sino que el otro se acabó, que el otro es mal, que el otro, y el otro va a decir que el otro. Como ahora, busquen las redes. Busquen las redes. No hay un debate al nivel que lo quiere Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda. Ya me voy, ya me están llamando. Gracias, señores, por estar con nosotros. Con la gracia de Dios estaremos de nuevo con ustedes mañana. Quiero yo que sea el programa de Kirsi, de padre a hija. Nos vemos mañana con Dios delante. Pásenla bien.